Buen día a todos y a todas. En este vídeo vamos a hablar de la atención básica de primeros auxilios en lesiones por agentes químicos y biológicos. Los contenidos que vamos a tratar son los tres que aparecen en esta diapositiva. Comenzaremos con las intoxicaciones, luego hablaremos de las picaduras y mordeduras y por último de las reacciones alérgicas. En cuanto a las intoxicaciones, hay que definir de qué estamos hablando. Se entiende por intoxicación un conjunto de signos y síntomas que produce una sustancia tóxica en el organismo. Esta sustancia tóxica puede ser de carácter químico, por ejemplo un pesticida, o puede ser algún producto industrial o incluso algún elemento que pudiera aparecer en un alimento de forma tóxica, por ejemplo en una seta tóxica, una seta venenosa. Hay que distinguir este concepto de intoxicación del concepto toxinfección, que es un proceso que cursa con daños causados por toxinas producidas por organismos vivos. En este caso, lo que produce el cuadro clínico, lo que produce el fenómeno de daño al organismo, está causado por una sustancia que es producida por algún organismo vivo, por ejemplo una bacteria. Un ejemplo de toxinfección podría ser el botulismo, que es una enfermedad, un cuadro clínico ocasionado por la toxina botulínica, que es una sustancia que produce una bacteria que se llama Clostridium botulinum. Sería un ejemplo de toxinfección. Las intoxicaciones pueden clasificarse en base a varios criterios. Lo más habitual es los que podemos ver en esta diapositiva. Pueden ser voluntarias o involuntarias, pueden ser en función del lugar en el que se producen, pues de tipo doméstico, de tipo industrial, farmacológicas por la utilización de medicamentos o de origen alimentario. También se pueden clasificar en función de cuál es la vía de entrada. Por ejemplo, hay intoxicaciones de tipo respiratorio, de tipo cutáneo mucoso, de tipo digestivo y circulatorias, que serán pues aquellas que también se denominan parenterales, que suceden cuando el agente tóxico atraviesa la piel de la persona y llega al aparato circulatorio. También se pueden clasificar en función de su gravedad y ahí podemos distinguir entre intoxicaciones leves, que tienen un curso rápido y la evolución del paciente, de la víctima, es positiva y normalmente se recupera rápidamente, y luego están las intoxicaciones graves que pueden requerir hospitalización y en casos extremos pueden ocasionar graves consecuencias, incluso la muerte. Las manifestaciones de las intoxicaciones van a ser muy variadas y van a depender de cuál es el tóxico. No todos los tóxicos tienen las mismas capacidades de alterar el organismo. Además, también depende de la dosis, de la cantidad ingerida, de la cantidad que es absorbida y que llega al organismo. También es dependiente, estas manifestaciones van a depender de las características de las personas que sufren esa intoxicación, y también se van a ver condicionadas estas manifestaciones por la vía de absorción. Una intoxicación por vía digestiva va a cursar normalmente con vómitos, con diarrea, con náuseas, con alteraciones de tipo digestivo. Una intoxicación por vía respiratoria puede cursar, por ejemplo, con una insuficiencia respiratoria, con algún tipo de irritación en las vías respiratorias o otro tipo de alteraciones. Una intoxicación por vía percutánea normalmente va a producir daños o una manifestación de tipo más sistémico que involucre a todo el organismo, porque si una característica tiene el aparato circulatorio es que llega a todas las partes del organismo, con lo cual las manifestaciones pueden abarcar a múltiples órganos y sistemas. Y en las intoxicaciones de tipo que la vía de entrada es cutáneo mucosa, pues puede haber alteraciones también a nivel sistémico, como sucedía en las circulatorias, y también puede haber manifestaciones de tipo local en la zona por la que el tóxico entró en contacto con la piel o con las mucosas del organismo de la persona.
Ya entrando un poco a explicar las intoxicaciones más frecuentes dentro de las domésticas e industriales, que son quizá las más, las domésticas industriales son de todos los tipos de intoxicaciones que hay, son las más frecuentes. Puede haber varios tipos. Una de las más habituales es por cáusticos, que son productos que son irritantes o que producen eh, una que son capaces de quemar los tejidos, que hacen daño en los tejidos. Tienen una acción cáustica. Aquí entraría, por ejemplo, las lejías, productos químicos desatascadores, los desincrustantes que se utilizan pues también para hacer limpieza de recovecos o zonas que están como muy sucias y la suciedad está muy incrustada, decapantes, que son productos químicos que se utilizan en pintura y en carpintería para eliminar barnices y eliminar pinturas que están adheridas o pegadas a diferentes superficies. Este tipo de productos todos pueden tener características muy irritantes, características son ácidos fuertes o bases muy fuertes o tienen características químicas que al entrar en contacto con la piel y con las mucosas de las personas, de las personas que están trabajando con este tipo de materiales y de químicos pueden producir daños bastante importantes. Se producen quemaduras químicas en las zonas expuestas al producto y bueno, esto puede ser también si este producto entra por vía oral, por vía digamos digestiva, pues se producen importantes daños y quemaduras en boca, en esófago y en estómago. Si es verdad que el estómago está algo más protegido que la boca y el esófago, porque el estómago cuenta con una capa interna, con una mucosa que protege a la pared estomacal de los ácidos que naturalmente produce el estómago, del ácido clorhídrico, que es una parte fundamental en el inicio de la digestión. Pero esófago y boca van a producirse seguramente cuando se ingieren este tipo de productos, se producen unos daños bastante importantes. La actuación en este tipo de casos es inicialmente, como ante cualquier caso, hacer una valoración de emergencia de la víctima, inicialmente ver si hay algún tipo de riesgo para la vida de la persona, un riesgo inminente, aplicar soporte vital básico si se identifica que hay una pérdida de conciencia y una respiración que no es normal o que simplemente no existe. Y en caso de que la persona esté consciente y pueda más o menos responder a estímulos y hacer lo que le mandamos, se recomienda dar de beber líquidos fríos en los 10 primeros minutos tras la intoxicación con la intención de diluir el cáustico. Ese producto que ha llegado al estómago por vía oral, lo que se pretende con esta agua, ingiriendo agua, bebiendo agua, lo que se pretende es diluir un poco este producto químico para tratar de reducir el daño que pueda estar haciendo en la mucosa y en la zona del estómago. Esta agua tiene que tomarse muy lentamente, se habla de medio vaso de agua cada 3 minutos aproximadamente, hasta un máximo de 4 vasos. Lo que se pretende un poco es que la persona no beba mucha agua de golpe y eso le pueda producir un reflejo que produzca un vómito, y ese vómito por incorporar este producto cáustico lo que va a hacer seguramente es volver a producir más daños en el esófago y en la boca. Esta persona debe cuanto antes acudir a un centro sanitario, bien movilizado por los servicios de emergencia sanitaria o si es posible trasladarlo cuanto antes a un centro sanitario para que el personal médico pueda cuanto antes realizar la atención que necesita. Normalmente en estos casos lo que se va a hacer es introducir una sonda gástrica para tratar de vaciar todo ese líquido, quitar ese químico de esa zona para que no se absorba y no haga más daños en el organismo, o incluso puede suponer también la realización de meter en la zona en algún tipo de líquido que pudiera ser neutralizante de este producto químico, en caso de que se conozca exactamente qué químico es y los médicos que atienden el caso pues lo estimen conveniente.
Otro tipo de intoxicación que se puede dar, tanto a nivel doméstico como industrial, es la intoxicación por detergentes. Los detergentes pueden producir quemaduras químicas e incorporarse incluso por vía cutánea y producir efectos sistémicos en todo el organismo. Pueden producir alteraciones digestivas en caso de ser ingeridos, convulsiones, arritmias, pueden afectar al ritmo del corazón, pueden producir afectación en los centros de control respiratorio, en la respiración irregular, etc. O sea, puede haber una serie de problemas que pueden estar relacionados con la incorporación al organismo de este tipo de químicos, de detergentes. La actuación en estos casos va a ser primero valoración de emergencia, como siempre que tenemos una situación en que hay una víctima, hay que primeramente descartar que su vida esté en riesgo inminente. Vamos a ver si está consciente o no, vamos a ver si la respiración, abrir la vía aérea y ver si la respiración se produce de manera normal. Si esto es así y la persona, si hay alguna alteración en este sentido, pues habrá que aplicar el soporte vital básico como en cualquier otro tipo de víctima y por supuesto avisar a los servicios de emergencia sanitaria. ¿Se recomiendan en estos casos? Bueno, por supuesto, ponerse en contacto con los SES y también, igual que podría pasar en el caso anterior de los productos de tipo cáustico, también se podría poner en contacto con el Servicio Nacional de Toxicología, que por cierto es una institución que entre sus funciones tiene la de asesorar y atender a personas que puedan estar sufriendo algún tipo de intoxicación o algún tipo de incorporación de algún químico en su organismo, y entre que se puede llegar la ayuda médica especializada, por teléfono pueden dar alguna indicación indicando claramente cuál ha sido el producto que se ha ingerido o en el que ha entrado en contacto esta persona. Pues se puede realizar algún tipo de medida, a lo mejor pueden recomendar hacer algún tipo de atención o de atención inicial en ese caso. El número de teléfono, el contacto del Servicio Nacional de Toxicología, puede verse en todas las etiquetas de cualquier producto químico. Cualquier producto químico, bien sea un detergente, un barniz, una pintura, un decapante, lo que sea, va a tener siempre en su etiqueta, además de los pictogramas de peligrosidad y la información de precaución y los diferentes tipos de datos necesarios para el uso de ese producto, también vamos a encontrar siempre en algún apartado el número de teléfono del Servicio Nacional de Toxicología. En estos casos, igual que en el caso de los cáusticos, lo más importante es trasladar a esta persona a un centro sanitario para que se le pueda realizar las medidas oportunas, y normalmente va a llevar aparejada la incorporación o la utilización de una sonda gástrica para poder realizar un lavado de ese producto y retirarlo del organismo cuanto antes. Otro ejemplo de intoxicación que se puede dar, esta vez por vía aérea, por vía respiratoria, sería el del monóxido de carbono. Monóxido de carbono es un gas que en concentraciones elevadas es altamente tóxico. Es el gas que sale del tubo de escape de los automóviles, de los motores de combustión interna, y su característica y la toxicidad de este gas es que se une fuertemente a la hemoglobina, que es la proteína que tenemos en los glóbulos rojos de la sangre y que permite transportar oxígeno a estas células que van viajando por la sangre. Cuando el monóxido de carbono se une a esta proteína, impide que esta proteína pueda incorporar oxígeno. Por lo tanto, la persona se asfixia al respirar este gas porque deja de incorporar oxígeno. Aunque tenga oxígeno disponible, la sangre no es capaz de transportarlo. Por lo tanto, nos encontramos con que las células dejan de recibir oxígeno, y esa situación, si no se hace nada, si no se soluciona, pues es potencialmente mortal. La actuación en estos casos es, primero, como siempre, alejar la víctima de la fuente de monóxido de carbono. En estos casos es muy importante recordar que hay que aplicar el protocolo PAS siempre que tenemos una víctima por inhalación de gases o por algún tipo de intoxicación de este tipo por vía respiratoria. Es importante que las personas que van a ayudar a prestar la ayuda, a realizar la asistencia, los socorristas, en todo momento apliquen
las medidas de protección oportunas, pues que ventilen, que se aseguren de que pueden acceder a la zona sin acabar también intoxicadas, o utilizar por ejemplo equipos de respiración autónoma o algún tipo de mascarilla o algún tipo de instrumento que permita realizar la ayuda sin poner en riesgo su propia seguridad. Como siempre, hay que hacer una valoración de emergencia, inicialmente ver la consciencia, apertura vía aérea y ver si la respiración es adecuada, aplicar soporte vital básico si procede, y lo más importante en este caso es avisar cuanto antes a los servicios de emergencia sanitaria, porque en estos casos la aplicación de ayuda va a tener que ser rápida y especializada cuanto antes. Otro tipo de intoxicación que se puede dar es la que se da por gases irritantes. Los gases irritantes, que aquí por ejemplo tendríamos los derivados sulfúricos del cloro y el nitrógeno. En estos casos hay que alejar a la víctima de la fuente de intoxicación. Bueno, son aquí la pauta de actuación es muy similar a la que se realizaba en el caso del monóxido de carbono. Primero, alejar a la víctima de la fuente de intoxicación, siempre, reitero, porque es muy importante, aplicando el protocolo PAS. Las personas socorristas no pueden poner en riesgo su propia integridad física para poder ayudar a una víctima. Hacer la evaluación de emergencia, aplicar soporte vital básico si procede, y muy importante, como siempre, avisar a los SES, a los servicios de emergencia sanitaria, que son la ayuda especializada que va a necesitar la persona. Otro tipo de intoxicación que se puede dar es la intoxicación farmacológica por el uso de fármacos, por ejemplo, el uso de barbitúricos, de benzodiazepinas, de antidepresivos, de analgésicos, etc. En estos casos la actuación, bueno, aquí puede ser varias, normalmente va a ser por un efecto sobredosis, no va a ser una persona que normalmente que pueda utilizar un medicamento concreto y que puntualmente por cualquier motivo tome una dosis excesiva, o una persona que con intención autolítica para hacerse daño por algún tipo de trastorno de este estilo, pues tome un medicamento que no tiene pautado, que no tiene prescrito, y que tome una dosis muy alta. En estos casos, si lo que habría que hacer es primero ponerse en contacto con los SES, porque puede haber medidas específicas para cada tipo de fármaco. Hay ocasiones en las que una intoxicación por un fármaco determinado puede requerir la administración de otro fármaco o algún tipo de medida específica. Esto no, evidentemente no nos lo va a tener que decir el personal médico especializado de los servicios de emergencia sanitaria. Después podemos tener, como en todos los casos que anteriormente se comentaron, hacer la evaluación de emergencia, ver cómo está la consciencia, apertura de vía aérea y ver cómo se realiza la respiración, aplicar soporte vital básico si es necesario, y esperar a que lleguen los servicios de emergencia sanitaria, o en algunos casos podría ser interesante trasladar directamente a la persona al centro hospitalario más cercano. Otro tipo de intoxicación que se da muy frecuentemente son las intoxicaciones alimentarias. Hay ejemplos muy extremos como el de las setas venenosas, o los ejemplos más habituales, ¿no?, que se pueden dar pues por un alimento en mal estado, un alimento que ya venció su vida útil y que estaba pues contaminado, que tuviera pues una carga microbiológica muy alta, o que tuviera algún elemento que pudiera resultar tóxico para las personas que lo han consumido. En estos casos puede haber medidas específicas para cada tipo de tóxico, aunque igualmente tendremos que inicialmente hacer una evaluación de emergencia de la víctima, ver cómo está, si está consciente o inconsciente, ver la apertura de la vía aérea y valorar la manera en que realiza la respiración. Debe aplicarse el soporte vital básico si procede, si la evaluación de emergencia tiene alguna alteración, y avisar a los SES en el caso de que el estado de la víctima no sea bueno, esté en malas condiciones. Otro tipo de intoxicación que se puede dar muy frecuentemente es la intoxicación etílica. La actuación en estos casos es una persona que se encuentre pues, por ingesta de alcohol
en mala situación y con una intoxicación franca y clara, primero hay que hacer la valoración de emergencia, como siempre, consciencia, apertura vía aérea y respiración, aplicar soporte vital básico si procede. Debemos obtener información acerca del tipo de bebida o bebidas y de las cantidades que ha ingerido. Pues esto, por ejemplo, preguntando a las personas que lo estaban acompañando o buscando la manera de saber la cantidad de bebida que ha ingerido y el tiempo que ha pasado desde que empezó a consumir hasta el momento en el que nos encontramos. Con esta información y viendo un poco la situación en la que está la víctima, la persona, pues hay que avisar a los servicios de emergencia sanitaria porque normalmente estas personas van a requerir una atención médica. Es muy importante, mientras que llega la ayuda, mantener a la víctima abrigada, porque es verdad que el alcohol produce una vasodilatación periférica, lo que hace que la víctima, la persona, sobre todo cuando está a la intemperie o en la noche, cuando se está en la calle, pues se pueda perder muy rápidamente calor y podría producirse una hipotermia. Y si el estado de conciencia no es muy bueno y la persona está inconsciente o semi-inconsciente, pero más o menos respira bien y se encuentra en buenas condiciones a nivel respiratorio, no es necesario realizar un soporte vital básico. En estos casos, lo mejor es colocar a la víctima en posición lateral de seguridad y acompañarla hasta la llegada de los SES. ¿Por qué en posición lateral de seguridad? Porque es muy probable que en esta situación de intoxicación etílica se produzca vómitos que, en caso de estar en una situación inadecuada, por ejemplo boca arriba, pues podría producirse una entrada del vómito en la vía aérea y dificultar muchísimo el estado de la víctima, empeorar muchísimo el estado de la víctima e incluso poner en grave riesgo su vida. Bueno, el segundo bloque del que vamos a hablar es el de las mordeduras y picaduras. Vamos a comentar algunas de las más relevantes. Por ejemplo, la primera serían las mordeduras de serpiente. En el entorno en el que nos encontramos, en Galicia, no hay muchas especies de serpiente que pudieran ser peligrosas a la hora de producir una picadura. Las dos que he puesto aquí son dos géneros o dos variedades de serpientes que podemos encontrar en el monte y en los ríos y en un poco la naturaleza, ¿no? La primera de ellas es la familia de las víboras y la segunda es la familia de las culebras. Es la que tenemos a la izquierda es la de la familia de las víboras, y lo más relevante de este tipo de serpientes es que tienen la cabeza de forma triangular. Cuando las vemos desde arriba, la cabeza tiene forma de triángulo, que es algo que diferencia un poco a lo que sería la forma de la cabeza de la culebra, que es más redondeada. Si la cabeza la vemos de lado, si vemos a la culebra de perfil, a la serpiente de perfil, vamos a ver que la víbora tiene el hocico, la parte anterior de su cabeza, el hocico, la parte más delantera, un poco más cortada, como si fuera más achatada, como que le falta redondez al hocico por delante. Mientras que la culebra, si la vemos de lado, vamos a ver que tiene el hocico un poco más largo y también un poco más redondeado. De estas dos, cualquiera de ellas puede producir mordeduras. Decir que la víbora suele vivir más en ambientes más secos y la culebra anda más por las zonas en donde hay arroyos, donde hay ríos, donde hay charcas, en zonas más húmedas. La culebra suele vivir en zonas más húmedas. La víbora es venenosa, es decir, sí que tiene un veneno que nos podría afectar, y es verdad que si un animal así nos muerde, pues sí que necesitaríamos acudir a un centro sanitario cuanto antes, porque aunque la mayor parte de las personas que están bien de salud y que tienen más o menos cierto nivel de resistencia, pues puede ser que no les pase nada, más allá que un problema a nivel local, pues bueno, si la inoculación de veneno es muy grande y la persona no está en muy buenas condiciones, pues puede ser muy peligroso, incluso puede llegar a poner en riesgo la vida. Ese tipo de mordeduras tienen que ser tratadas por personal médico, normalmente con tratamiento del cuadro clínico, de la sintomatología y luego de los signos y síntomas que van sucediendo, y también con la administración de suero antiofídico. Es un medicamento que lo que va a hacer es, bueno,
lo que va a hacer es mejorar o va a contrarrestar la actuación de ese veneno en el organismo. Las culebras, aunque piquen, aunque muerdan, mejor dicho, no son venenosas, no tienen veneno. Por lo tanto, las mordeduras de culebra no tienen esa misma peligrosidad o no deberían tener tanto riesgo como las de las víboras. Aquí un poco las pautas que hay que tomar, pues tranquilizar a la víctima, en caso de que se produzca una mordedura de serpiente, ayudar a que repose, inmovilizar la zona afectada colocándola en posición baja, mejor, porque en posición baja va a ser más difícil que el veneno pueda dirigirse hacia el resto del cuerpo, limpiar la lesión y cubrirla con apósito seco y avisar a los SES o trasladar a la víctima a un hospital, como decía, en caso de que la mordedura sea de una especie venenosa, para poder aplicar medidas de atención y suero antiofídico. Nunca se debe succionar la herida, por mucho que lo hayamos visto en películas y series. Es una muy mala práctica, además de peligrosa para la persona que lo está haciendo y puede incluso empeorar la situación. No se debe hacer incisiones ni cortar la zona de la mordedura y tampoco se debe aplicar hielo en la zona. En cuanto a las mordeduras de perro, lo mejor es limpiar bien la herida con agua y jabón para tratar de descontaminarla y que disminuir el riesgo de que pueda haber una infección. También se puede hacer un lavado con suero salino, con suero salino si se cuenta con él. Se puede aplicar un antiséptico tópico, tipo clorexidina o betadine, povidona yodada, o incluso agua oxigenada. Se puede cubrir la herida con apósito estéril, lo cual es interesante también para que se mantenga más limpia y no se contamine. Debe mantenerse la zona elevada para prevenir edema, en caso de que la mordedura sea muy importante. Y si la lesión es grave, por supuesto hay que ir a un centro sanitario. En cuanto a las picaduras de arácnidos y de insectos, lo más importante es, a nivel general, limpiar la herida con agua y jabón, también para evitar su contaminación y su infección, aplicar compresas frías. Aquí en este caso sí que es interesante aplicar frío porque la inflamación va a ser menor si se aplica un poco de frío. Si queda clavado el aguijón, por ejemplo, algo muy habitual en las picaduras de abeja, se debe intentar retirar porque el aguijón sigue, una vez que el aguijón se queda ahí clavado en la picadura, va a seguir administrando el veneno que tenga el mismo, con lo cual es mejor retirarlo ayudándose de unas pinzas o de una pequeña aguja, tratar de quitarlo. Si la picadura se localiza en un miembro, debe elevarse. Y si se aprecia gravedad, avisar a los SES, a los servicios de emergencia sanitaria, o trasladar la víctima al centro sanitario. Por último, el tercer bloque, que sería el de las reacciones alérgicas, vamos a hablar de lo que sería el shock anafiláctico. La anafilaxia se define como una reacción de hipersensibilidad a una sustancia que desencadena una respuesta rápida e imprevisible y que cursa con afectación de diferentes órganos y sistemas. Puede producir shock, que sería un fallo de los diferentes órganos del organismo, y posteriormente la muerte. Está relacionada con la respuesta inmune del propio organismo, con nuestro sistema inmunitario. Es una reacción exacerbada de nuestro sistema inmunitario ante una sustancia determinada. Es una situación de riesgo vital y requiere tratamiento médico inmediato. En caso contrario, la persona puede perder su vida. ¿Cómo se presenta el shock anafiláctico? ¿Qué nos vamos a encontrar en este tipo de casos? Pues varios signos que pueden ser significativos. Enrojecimiento, que puede ser bastante generalizado. Malestar general de la persona. Ansiedad y sensación de muerte inminente. La persona realmente se encuentra mal. Podemos tener urticaria y prurito, que es un picor muy importante, por ejemplo, en la zona en la que se ha producido el contacto con esa sustancia. Estridor, que es un tipo de ruido respiratorio que es característico de que los bronquios o la vía respiratoria está reduciendo su calibre, por lo tanto se produce una respiración como muy ronca, muy ruidosa. El edema laríngeo, que es una situación muy peligrosa, que implica que se produce una inflamación de la zona de la laringe,
que es donde están situadas las cuerdas vocales. Por ejemplo, en los varones es la zona en la que está la nuez. Y ese edema, esa inflamación de la zona, puede llegar a comprimir tanto el paso de la vía aérea que llegue a bloquearlo completamente. Por lo tanto, la persona perdería la capacidad de poder respirar porque se bloquearía el paso del aire por la laringe. El broncoespasmo, que está relacionado con como decía anteriormente, con el cierre de la vía aérea en su ramificación dentro de los pulmones, en los bronquios y por la parte más interna de los bronquiolos y las vías más pequeñas aéreas, vómitos y también diarrea. No tienen por qué darse todos estos signos y síntomas, pero sí pueden darse algunos de ellos. ¿Qué hay que hacer ante un shock anafiláctico? Valorar el estado general del individuo y de su vía aérea. Vamos a ver qué tal está respirando, porque el principal riesgo que tiene un shock anafiláctico es el cese de la respiración por culpa del edema laríngeo y del broncoespasmo que impide la llegada de aire a los alvéolos y poder realizar el intercambio gaseoso en los pulmones. Si es necesario y la persona pierde la consciencia y deja de respirar, iniciar el RCP y, fundamental, avisar cuanto antes a los servicios de emergencia sanitaria y o trasladar a la víctima a un hospital. En muchas ocasiones, las personas que sufren un shock anafiláctico ya tienen una medicación pautada en caso de sufrirlo. Y esa medicación suelen llevarla consigo. Entonces es muy importante averiguar si la persona que está sufriendo esta situación tiene y lleva consigo una medicación pautada, que pudiera ser pues un kit inyectable pues de epinefrina o de algún otro tipo de fármaco como la adrenalina, un fármaco que tuviera pautado medicación de rescate para situaciones de shock anafiláctico. En esos casos es fundamental aplicarlo cuanto antes, siempre y cuando esté pautado por un médico.